Muy buenos días, estamos en de la Universidad Tecnológica Boliviana y hoy vamos a estudiar las definiciones, clasificaciones, usos, innovaciones en maderas. Hablamos exclusivamente de las maderas. Empezamos entonces con una introducción básica al tema de maderas. ¿Sí? Vamos aquí a ponernos en negrilla para que sea de más fácil observación. De inicio, la pregunta que les hago a ustedes, vayan pensando, vayan respondiéndose a sí mismos, ¿no? ¿Qué podría hacerse con madera? Para los que están un poco curiosos en el tema, la madera es una especialidad en la construcción, puesto que es uno de los materiales de los cuales se puede hacer una casa entera en absoluto. Estamos hablando de, puede haber fundaciones en madera, sí, mampostería o muros en madera, sí, puertas de madera, sí, ventanas, sí, techos en madera, sí. Y es más, entramos a esta vivienda, utensilios en madera, sí, cucharitas de madera, sí, platitos de madera, sí, vasitos de madera, sí, muebles de madera, sí. Lo único que no se puede hacer de madera, obviamente, son las ollitas, ¿no? Pero el 90% de toda la estructura de una vivienda y su amueblamiento puede realizarse en madera. Pero este es uno de los materiales más importantes y que deben ser mejor estudiados. Da la casualidad que en nuestro medio, acá en la ciudad de La Paz, este tipo de estructuras son muy escasas. Y yo me animaría a decir que en parte es también por desconocimiento sobre las propiedades y otra causa es también el uso indiscriminado de la madera. Estamos hablando de la deforestación. Pero bueno, la madera es un polímero natural. Al decir polímero, ojo, estamos haciendo ya un pequeño gancho aquí al tema de materiales poliméricos. Polímero natural, vamos a ver por qué es un polímero cuando hablemos de materiales poliméricos, ¿no? Origen orgánico. Al ser orgánico decimos que la madera, si no está en condiciones óptimas, puede degradarse y puede entrar en un proceso de pudrición. Fácil de dar forma. Hoy en día, en función de la especie maderera que se desea trabajar y con el equipamiento que actualmente está disponible en el mercado, es posible trozar, cortar, etcétera, darle la forma necesaria a la madera. La forma que se desea se puede obtener de la madera, ¿sí? Resistente y de fácil trabajo. Dos conceptos que hay que tomar muy en cuenta. Si hablamos de maderas resistentes, hay que considerar la especie maderera, porque hay maderas que tienen un tiempo de crecimiento bastante corto y hay otros que tienen un tiempo de crecimiento bastante largo. ¿Cuál es la diferencia? Además del tiempo de crecimiento, es las propiedades, bueno, es la resistencia mecánica, son las propiedades de la madera. Es decir, que maderas que demoran mucho tiempo en crecer tienen mejores propiedades mecánicas que algunas maderas que tienen menos tiempo, demoran menos tiempo en crecer. Y eso hay que tomar en cuenta en la construcción. Hablamos de resistente por ese mismo hecho y de facilidad de trabajo, puesto que las maderas que demoran menos tiempo en crecer y tienen menor resistencia mecánica, son más fáciles de trabajar. ¿Sí? Ese es un dato necesario de mencionar. Vámonos a la siguiente diapositiva. Ok. Tenemos acá, bueno, vamos a copiar esta flechita la copiamos. Composición química de la madera. La madera, ¿de qué está compuesta? Esto es necesario saber. Un 49% en carbón, 6% hidrógeno, 44% oxígeno, 1 en nitrógeno, en minerales tiene un 1%, celulosa del 40 al 60%, la hemicelulosa, ojo que son materiales importantes para el post-procesamiento, para la obtención de otros productos como los papeles y demás, la lignina, ¿no? Estos tres componentes, ¿sí? La combinación de carbón, hidrógeno, oxígeno, etcétera, van a producir el interior de la madera celulosa, hemicelulosa y lignina. Por estos tres componentes, celulosa, hemicelulosa, se produce
la nutrición del árbol, la conducción de nutrientes, conducción de agua, etc. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya considerando ese detalle, ¿qué más podemos decir? Ya. Si hablamos de madera, existen dos tipos de maderas. No. A ver, no estamos entrando en la clasificación. Vamos a tratar de observar la madera en la construcción. Y si hablamos de madera en la construcción, una de las maderas que se emplean es la madera cerrada. La madera cerrada, ¿de dónde viene? Del trabajo directo de los... A ver, para que se entienda, vamos a hacer la siguiente operación. Vamos a observar la anatomía del arbolito. Aquí está. Anatomía del árbol. Esta es la anatomía del árbol. Antiguamente, ¿qué es lo que pasaba? ¿Qué se aprovechaba de la madera para la construcción? La única parte, el único componente, la única parte, sí está bien dicho, del árbol que se aprovechaba para la construcción era el tronco. Lo que más se aprovechaba era el tronco. Todo lo que viene a ser las raíces, los ramos, las ramitas, eran desechadas o se empleaban para combustible, carbón, etcétera, ¿no? Entonces, lo único que se empleaba de la madera era el tronco. De ahí viene el término aserrado, ¿no? ¿Y cómo es que procesamos la madera aserrada? Se procesa de la siguiente manera. Esto vamos a conocerlo inmediatamente. Aquí está. Los pasos, ¿cuáles son? El primero es el talado. Hay que talar la madera. Segundo, hay que podar. Al decir podar, estamos eliminando todo lo que son las ramas, ramitas, etcétera, ¿no? Los troncos se transportan, hay que hacer un proceso de descortezado, hay que quitar todo lo que es la corteza, que es esa capa que protege a la madera, es muy interesante la corteza, ¿sí? Se descorteza. Una vez después de descortezar, se va trozando, vamos a trozar la madera, cortamos en las dimensiones que me son convenientes. Más adelante vamos a ver qué tipo de trozado hay, pero lo vamos a observar, ¿no? Se seca la madera. Si hablamos de secado, hay dos tipos de secado, el secado natural y artificial. El secado natural, hacemos mención a que el secado en el cual la madera que ya está cortada, trozada, se deja arrumada en el medio. Vamos a arrumar, al decir arrumar, vamos a colocar una sobre otra y la dejamos expuesta al viento, a la temperatura. Un secado natural. Existe otro secado, el secado artificial, y esto se realiza en secaderos especiales. Obviamente, el tiempo de secado al aire libre, el secado natural, es mucho mayor que un secado artificial. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Y por último, después de haber secado, para darle uso ya, se realiza un proceso de cepillado, ¿no? Eso si hablamos de la madera aserrada, que es la que se trabaja directamente del tronco. Pero la necesidad en la construcción data la siguiente información, que también es posible emplear los elementos que antes no se empleaban, raíces, ramitas, tronquitos. Y para esto, ¿qué podemos hacer? Para esto se puede trabajar única y exclusivamente con la madera prensada. Es decir, que hay procesos en los cuales la madera, utilizamos todo lo que antes desechábamos, ¿no? Ramitas, troncos, es más, los finos de la madera cerrada, que es el acezín, todo eso se emplea y se va formando otro cuerpo, otros cuerpos, se van formando nuevos cuerpos y es más, se van formando placas. Interesante dato. Antes las placas que podían obtenerse de los troncos tenían límites en dimensiones. En la madera prensada, eso ya no es un límite. Podemos obtener las placas en las dimensiones que queramos. ¿Por qué? Lo que se hace es, se utilizan todos los finos de la madera y los restos de las ramas, raíces, etcétera. Se les hace un tratamiento y hay un proceso de colado, se va colando. Todas esas piezas se van colando a fin de obtener
un solo cuerpo. Ah, entonces en la madera prensada se utilizan pegamentos. Sí, se utilizan pegamentos. Y obtenemos también productos en madera, no son al 100% madera, como en el caso de madera relativamente reducido de pegamento, pero este producto también nos da la facilidad de tener dimensiones o las dimensiones que queramos. A ver, un claro ejemplo. La madera, el tronco de la madera, de un árbol en este caso, de donde se tiene la madera, tiene dimensiones no estables, es decir, dos árboles de la misma especie maderera no van a tener la misma altura, porque existen muchos factores que afectan. Recuerden que la madera es un ser vivo y nosotros mismos como seres vivos no tenemos la misma altura. Habrá un promedio, pero no tenemos la misma altura. ¿Esto en la construcción afecta? Sí afecta. ¿Por qué? Porque puede que yo desee columnas. Bueno, ya nos corregimos. En madera no se dice columna, se dice pie derecho. Puede que necesitemos pie derechos de una altura determinada y los diferentes troncos que yo voy a obtener no tienen esa misma altura. Sin embargo, con la madera prensada, eso es posible. En la madera prensada yo puedo tener las dimensiones que quiera, obviamente porque las estoy fabricando con los finos y estos. Ah, muy bien. Eso como un primer dato importante necesario de conocer. ¿Qué más podemos decir de la maderita? Propiedades de la madera, características de la madera. Ahorita, para que no sea redundante, esto vamos a borrar. Y hablamos exclusivamente de las propiedades de la maderita. Una de las propiedades que hay que mencionar en madera es la anisotropía. Anisotropía. ¿Y qué es la anisotropía? Vamos a explicar con este cuadrito. ¿Ok? Esto vamos a hacer un zoom y vamos a acercar. Y pongan mucha atención a lo siguiente. Miren bien. Nosotros sabemos que para el estudio de cuerpos es necesario tomar en cuenta los ejes X, Y y Z. Según la imagen, aquí tenemos el eje X, el eje Y y el eje Z, ¿no? Esos son los ejes que espacialmente podemos definir. ¿A qué se refiere la anisotropía? Es la diferencia en comportamiento físico-mecánico en los diferentes ejes. ¿Qué quiere decir? Que un trozo de madera, aquí, ¿no? Hablamos, un trozo de madera tiene diferentes propiedades en el eje X, en el eje Y, en el eje Z. Ya, hablaremos, seremos un poquito más puntuales, hablaremos de la resistencia mecánica. La resistencia mecánica de la madera no va a ser la misma si exponemos el cuerpo solamente en el eje X o exponemos o exigimos al cuerpo solamente en el eje Y o en el eje Z. No es lo mismo. Va a tener diferente comportamiento. ¿Y eso a qué se debe? Efectivamente, a la estructura de la madera. La madera está formada por anillos y estos anillos se forman gracias a las fibras. Y las fibras no son todas iguales. Existe incluso variación de fibras. Esto para aquellos, obviamente, que continúen con la carrera. Esto en la universidad estudiamos en un séptimo semestre, que se conoce como Construcciones 3. Ahí estudiamos a profundidad las características, hablamos también de los tipos de fibras, partes, etcétera, ¿no? Pero bueno, como estamos en una etapa de materias de construcción, es necesario que ustedes sepan esto, ¿sí? La exigencia mecánica en los diferentes ejes en un cuerpo de madera no tiene la misma respuesta. Es decir, que si yo exijo la madera de manera axial, la respuesta va a ser muy diferente a si exijo ese mismo cuerpo de manera tangencial o de manera radial. ¿Sí? Esto hay que tomarlo muy en cuenta. Comparamos la madera con un cuerpo que ya conocemos. ¿Qué conocemos? Los metales. Ah, ya. Los metales. La pregunta, ¿será que los metales son anisotrópicos? No. Los metales son isotrópicos. ¿Qué significa? Que tienen las mismas propiedades en los tres ejes. Si yo exijo a un metal en el eje X,
y después comparo esa exigencia en el eje Y, la respuesta va a ser la misma. De igual manera, si exijo en el eje Z. Ah, ya. ¿Todos los metales son isotrópicos? Sí. ¿Por qué? Porque responde de igual manera en los tres ejes. En la madera eso no es posible. En los cerámicos, a ver, ya que hemos estudiado cerámicos, ¿eso será posible? ¿Sí o no? A ver, respóndeme por favor, Andy, ¿qué piensas? En los cerámicos serán isotrópicos o anisotrópicos. Anisotrópico. No te escuché bien, Andy, una vez más. A ver, te digo, los cerámicos tendrán un comportamiento isotrópico o anisotrópico. Anisotrópico. Anisotrópico, ya. La respuesta correcta, estimado Andy, es que un cerámico tiene un comportamiento isotrópico. ¿Por qué? Porque como el material el cerámico está sinterizado, la exigencia mecánica en cualquiera de los ejes va a tener la misma respuesta. ¿Sí? Es decir, que si un ladrillo, un bloque de ladrillo, no estamos diciendo un ladrillo propiamente dicho, estamos hablando de una pieza compacta de cerámica, ¿no? Si exigimos en el eje X, un cuerpito así sólido como este, va a tener la misma respuesta en el eje Y y en el eje Z. La misma respuesta va a tener. Ah, pero si hablamos del ladrillo, porque el ladrillo tiene huequitos, ahí sí la respuesta es diferente. No va a soportar lo mismo en el eje X, ni en el eje Y, ni en el eje Z. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Sí. Ok, muy bien. Listo. A tomar en cuenta ese concepto, por favor, que es uno de los más importantes en madera. ¿Qué más podemos decir en maderita? Otro concepto que ya hemos estudiado con ustedes, que es la higroscopicidad. ¿Qué tiene que ver la higroscopía? Ya sabemos que la higroscopía es la capacidad, en este caso de la madera, de absorber la humedad del medio ambiente, no tanto de desprender, sino de absorber la humedad del medio ambiente. Esto vamos a ponerle un color negrito para que no se malentienda. ¿Sí? Eso es la higroscopicidad. A nosotros nos interesa más la capacidad de un material que absorbe humedad del medio ambiente. Entonces, bajo esa perspectiva, bajo esa mirada, ¿por qué es necesario considerar la humedad en la madera? Ah, ya. Todo cuerpo se dilata y se contrae. Sí, la madera también, por acción de la temperatura, se dilata y se contrae. Pero una madera que tiene humedad en su interior, tiene un efecto más que se conoce como hinchamiento. La madera se hincha producto de la humedad. A tomar eso muy en cuenta. Si hablamos de la madera en verde, hablamos de los troncos, ¿no? O sea, la madera que todavía forma parte del tronco y el tronco está todavía con los nutrientes de la tierra, sigue plantadito. Los arbolitos pueden tener un porcentaje de humedad de incluso el 300% de humedad. Aquí le ponen 300% en humedad. ¿Sí? Ese es un dato que se debe conocer, ¿ya? Pero una vez que la madera ya está seca y queremos emplear en la construcción, la humedad tiene que ser menor al 30%. Y este es un dato clave, mucho cuidado. Este es el motivo por el cual muchas de las puertas que se quieren emplear en la construcción, una vez que ya se instalan, pasado el tiempo, o no se pueden abrir o cerrar, eso es porque se han hinchado, o simplemente se deforman. ¿Por qué? Porque la madera tenía exceso de humedad. Recuerden que además de la humedad que tiene la madera, esta sigue absorbiendo humedad del medio ambiente por su capacidad higroscópica. Por eso, antes de instalar un cuerpo de madera o de emplear un cuerpo de madera, tenemos que garantizar que la humedad esté entre el 30% como máximo y mejor si es 13%. Según la normativa, el empleo de la madera tiene que estar, si hablamos de elementos estructurales que se emplean en la construcción de madera, tendría que ser un 13% de humedad.
no debería ser mayor. ¿Sí? Mucho cuidado con estos datos. Entonces resulta que la madera es mucho más compleja de emplear de lo que se cree. Sí, hay que tener mayores cuidados. Hay que tomar en cuenta que también la madera es uno de los materiales más hermosos. Al decir hermoso nos referimos al hecho de que llaman más el lado natural del hombre, ¿no? Otras propiedades de la maderita: endabilidad, flexibilidad, permeabilidad y estabilidad dimensional. Hablaremos de la endibilidad, que no es nada más que como la madera tiene fibras y tiene anillos. Si aprovechamos la endibilidad de la madera, es más fácil el rozado. Ya. Entonces hacemos el corte única y exclusivamente acá en los anillos y es más fácil rozar la madera. Por eso decimos que el corte al hilo es muy diferente a contrahilo. Es mejor cortar a hilo o a contrahilo. Eso depende de la especie maderera. Eso se conoce como endibilidad también, ¿no? Si hablamos de la flexibilidad, ¿la madera es flexible? Sí, esta imagen que estamos observando acá efectivamente es de una venestita, ¿no? De un trozo de madera que es relativamente delgado. Pero para que la madera sea más flexible es necesario considerar también la humedad. Cuando la madera está seca, la flexibilidad disminuye, ¿sí? Nosotros, si queremos emplear una madera flexible, la madera tiene que estar relativamente húmeda. Ese es un dato muy necesario de entender. Si hablamos de permeabilidad, ¿pero permeabilidad a qué? Ya. Hay algunos elementos, como la madera, que tienen propiedades envidiables. Vamos a ver más adelante algunos, ¿no? Y uno de ellos justamente es el aislamiento térmico y acústico. Resulta que el sentido de las fibras de la madera también define si es un buen aislante, si la madera es un buen aislante térmico o un buen aislante acústico. La madera tiende a ser permeable solo en el sentido de las fibras. Ya. Entonces, si colocamos la madera en esta posición, es muy probable que lo que vaya a generar un ruido acá también se escuche en este otro ambiente, ¿sí? Por eso la disposición de la madera es importante. Recuérdense del concepto de anisotropía, ¿sí? En el sentido perpendicular a las fibras, el agua no puede atravesarla. No solamente es permeable en el sentido de las fibras, hablando del sonido o del calor, ¿no es cierto? También del agua, ¿sí? Ese es un dato muy, muy, muy importante. Y si hablamos de la estabilidad dimensional, ¿qué podemos decir? ¿La madera es estable dimensionalmente hablando? Sí, siempre y cuando esté seca, siempre y cuando la madera esté en un estado de humedad menor al 30%, mejor si es 13%. Si la madera supera el porcentaje de humedad, la estabilidad dimensional no es posible. Muy bien. ¿Qué más podemos decir de la maderita? A ver, aquí vamos a copiar la flechita y decimos lo siguiente. Propiedades térmicas de la madera. Hemos mencionado esto hace un momento atrás, ¿sí? La celulosa, ya esto lo vamos a poner en negrillas y un poquito más vamos a verla. Hacemos un costadito y esto para que ustedes puedan observar con más claridad. Ahora sí. La celulosa transmite poco el calor. Es decir, que es un buen aislante térmico, sí. Además, la madera es un material muy poroso, material muy aislante. Claro, entre fibra y fibra hay espacio, ¿no? Vamos a hacer una comparación muy interesante con el vidrio. Observen por favor esta imagen, la vamos a hacer un acercamiento. ¿Sí? Ok. Tenemos acá entonces, esto seguimos acercando muy bien. Miren ustedes, la madera tiene estas propiedades. Ven ustedes esta imagen, tenemos el frío y ven como el frío, la madera no deja que pase el frío, ¿sí? Y cuando tenemos periodos de calor, existen elementos que pueden permitir que el ambiente se ventile. Ahí tenemos los aleros, tenemos la estructura esta que es una cercha, etcétera, ¿no? La cola de pato aquí arriba es una abertura, un espacio para que se ventile el ambiente.
Pues la madera es un excelente material que puede emplearse en la construcción. Ahora sí, si comparamos con el ladrillo, tomen en cuenta este dato muy interesante. 2 centímetros de madera aíslan lo mismo que 30 centímetros de muro en ladrillo. Uy, qué terrible. Por eso la madera es un elemento de construcción muy apreciado. En nuestro medio no se usa mucho, sino porque lo vemos más adelante. Por ese mismo hecho, es que la madera se emplea a nivel del suelo, el zócalo. Recuerden que uno de los lugares por donde más ingresa el frío a los ambientes es por la parte inferior, ¿no? Por este encuentro entre el muro y el piso. Y para evitar ese tipo de problemas es que se emplean estas piezas que se conocen como zócalos, ¿no? Y se van implementando ahí a nivel del suelo. Además que también embellece el ambiente, porque este encuentro entre pared y piso muchas veces tiene aquí un encuentro no regular, muy irregular, y bueno, eso también estéticamente no es agradable. Dilatabilidad, la madera se trabaja, no se dilata. ¿A qué nos referimos? Es necesario, volvemos a repetir el hecho de que el controlar el porcentaje de humedad es necesaria. Al aumentar su temperatura, la madera pierde humedad. Eso es obvio. Cuando cualquier cuerpo que tiende a incrementar su temperatura va a perder humedad. Eso se entiende. Pero la madera pierde humedad de su interior y al perder humedad de su interior tiene que disminuir el volumen. Estamos reformulando o estamos reforzando el concepto de que es necesario controlar el porcentaje de humedad en área. ¿Sí? Vámonos a la siguiente diapositiva. ¿Qué más podemos ver de la maderita? Combustibilidad. La madera es un combustible natural. Sí o sí. Y esto, además de ser amigo, es enemigo de la construcción. Hay un incendio, el famoso incendio de Chicago, que se produjo en la época de los 30, si mal no recuerdo. Vamos a ver ya la información un poquito más adelante, en donde la ciudad estaba obviamente llena de estructuras en madera, y hay muchas hipótesis. Una de ellas habla de que hubo un descuido en una de las viviendas que tenía un establo y una vaquita, pateado ahí una lamparita, y eso inició el incendio que quemó toda la ciudad. Es uno de los incendios más famosos. Eso es bueno que sepan. ¿Y por qué un incendio más famoso? Porque todos eran de madera. Todas las estructuras eran de madera, y esto ha sido incontrolable. Obviamente la madera estaba seca, y mientras más seca esté la madera, es un potencial combustible. ¿Sí? Otra de las hipótesis dice que ha sido un atentado, bueno, etcétera. Hay muchas hipótesis. ¿Qué podemos decir? Es uno de los usos que se le da a la madera, ¿no? El que sea también un combustible. En construcción hay que cuidar mucho ese tema. Por eso existen algunos elementos que vamos a estudiar en pinturas y barnices, pero ya nomás hablamos de los barnices ignófugos, que son los barnices que evitan que el fuego se extienda rápidamente, frena un poco la extensión del fuego, ¿no? Obviamente, como hay esta propiedad, también se puede utilizar la madera como biomasa, ¿no? Biomasa. Aquí tenemos pérdida de resistencia comparada entre la madera y el acero, ¿sí? La madera tiende a perder menor resistencia que el acero, ¿sí? En porcentajes. ¿Y esto a qué se debe? También a la capacidad de resistencia de algunos cuerpos. Ojo, esto vamos a tomar en cuenta, no solo desde el punto de vista de una madera, porque cuando hablamos de madera, muchos asocian la madera a una madera que conocemos todos como la madera pino. Existen otras especies madereras que son muy resistentes, maderas duras. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Si hablamos del proceso de combustión, la madera es una de los más susceptibles a este tema. Pero incluso esta propiedad se aprovecha en la construcción, y aquí vamos a hacer un zoom, para generar diversidad de maderas y emplearlas también en la construcción. Esto se conoce como el quemado de madera.
Se agarran perfiles, se van haciendo un proceso de combustión controlada, a fin, en principio, de secar la madera y segundo, de darle cierto tipo de belleza a la madera. Estas son bellezas, acabados producidos en madera de forma natural, ¿no? Esta aplicación en madera es muy, muy interesante. Es una técnica japonesa, ¿sí? El quemado de madera controlado para su empleo en la construcción. Podemos hablar un poco más, nos vamos a quedar acá. ¿Qué más podemos decir de la maderita? Propiedades eléctricas. Esta es una de las propiedades importantes. ¿La madera es un buen conductor de electricidad? No. La madera por sí misma no es conductor de electricidad. Pero alguna vez he escuchado de que hay gente que se hizo patear corriente con la madera, o estaba parando en madera. Sí, eso sucede siempre y cuando la madera esté mojada. Si hablamos de transmitancia eléctrica, la celulosa no transmite electricidad. Lo que puede hacer que transmite electricidad en la madera es el agua. Cuando la madera está húmeda, sí existe esa transmitancia de electricidad. Si está mojada. Si no está mojada, esto no es posible. Por eso hay que tener mucho cuidado con la humedad en la madera. Aquí se generan puentes iónicos y va a generar cortos. Pues miren, aquí tenemos dos polos. Aquí han colgado un polo, otro polo. Esto obviamente no tenía ningún problema hasta que el cuerpo se ha humedecido. Una vez que el cuerpo se ha humedecido, aquí ya se genera un cortocircuito. Hay que tener muy en cuenta ese tema. Bien, ¿qué más podemos decir? Propiedades tecnológicas de la madera. Ahora vamos a pensar ya en cómo es que podemos unir la madera. ¿Qué puedo hacer yo para unir la madera? Este es uno de los temas más interesantes. También en el canal tenemos un video de exclusivamente las uniones en madera. Es un video que también muy interesante, pero aquí vamos a intentar resumir un poquito, ¿no? La madera no es soldable. ¿A qué nos referimos? Si ustedes recuerdan bien, cuando hablamos de materiales metálicos, dijimos que las formas de unir los metales son empernados, doblonados, soldadura. Ah, muy bien. La madera no es soldable, no podemos soldar. Sin embargo, podemos unir por diferentes técnicas. Una, pueden ser uniones. ¿Qué es la unión? La unión es, como aquí observamos en la imagen, tenemos un cuerpo y estamos uniendo a otro cuerpo. Esas son uniones. Antiguamente, la única forma de generar estructuras en madera, y hablamos de culturas muy desarrolladas en este ámbito, como es la japonesa, sobre todo la japonesa, que tiene mucho trabajo en este tipo de estructuras, las uniones eran exclusivamente uniones. Ah, pero eran uniones ensambladas, es decir, que habían cortes especiales. De inicio aquí observamos uno, esto que se conoce como espiga y este que se conoce como caja. Esto es espiga, caja, y la unión caja-espiga es una de las más antiguas. En base a esa unión caja-espiga se han desarrollado un montón de uniones de ensamble. Vamos a ver un poco más adelante, ¿no? También hay uniones encoladas. Ah, ya. Es decir, que la unión de ensamble, ¿no? Eso de generar caja-espiga, espacio hueco para que se unan dos grupos de madera. Ahora vamos a añadirle un pegamento que va a fortalecer la unión. Hacemos una aclaración. ¿Qué es unión-fijación? Unión es cuando dos cuerpos se están uniendo para tratar de formar uno. Fijación es cuando esta unión ya no se puede desmontar. La unión ya no se puede, o si se va a desmontar, necesita de un proceso, de un trabajo mucho más, más moroso, ¿no? Más, entre comillas, más dificultoso desunir. Eso es fijar. A la unión, ya puede ser por ensamble o encolada, ¿sí? Vamos a añadirle unos elementos que sean más difíciles el desmontar esta unión. Entonces, si hablamos, como ya sabemos que es una unificación, hay uniones encoladas, hay uniones de ensamble, uniones completinas, aquí observamos una justamente, tenemos aquí, y estas, cuando hablamos completinas, forman parte de las uniones mecánicas. En las uniones mecánicas están el uso de tornillos, clavos, etcétera, ¿no? Con conectores metálicos, hoy en día ya ni siquiera es necesario hacer este tipo de uniones o cortes o calados de ensamble. Directamente se emplean conectores metálicos que son placas que tienen espacios para la ubicación de pernos
y eso permite un ensamble mucho más rápido sin necesidad de hacerse un calado como observamos acá. A ver, entonces, ¿cuáles serían las más comunes? Vamos a ver ahorita cuáles son las más comunes. Son uniones de ensamble. Aquí tenemos las uniones de ensamble, ¿no? Miren, estas son las uniones caja-espiga. Vamos a hacer un zoom rápidamente en esta partecita. Okay. Estas vendrían a ser. Muy bien. Aquí está. Estas serían las uniones de ensamble. Observen ustedes, ¿sí? Hacemos cortes especiales y vamos ensamblando, ¿no? Pico de flauta, rayo Júpiter, etcétera. Este tipo de uniones, dependiendo mucho al tipo de ensamble, tiene cierto comportamiento, cierta resistencia mecánica. Es todo un mundo esto, hay que conocer eso. Si hablamos con conectores, aquí ya estamos haciendo mención al uso de elementos mecánicos. A ver, otras, ¿no? Elementos mecánicos. A ver, vamos a hacer también un zoom en esta partecita para intentar identificar, ¿sí? Ok, con conectores. Ahora sí. Bien. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden observar, tal vez a grosso modo, tenemos un cuerpo de madera, otro cuerpo, y estamos uniendo por la acción de un perno con tuerca. Lo mismo que se aplica también en estructuras metálicas, ¿no? Eso hay que revisar. Es una gran forma de unir piezas en madera. Esas son las uniones con conectores, ¿no? Y así también tenemos las uniones amasadas, uniones clavadas, atornilladas, anclajes con conectores o pletinas, ¿no es cierto? Uniones empernadas, uso de adhesivos o las uniones encoladas, etcétera, ¿no? Bien, esto para mencionar de forma general. Repito, en séptimo semestre esto se va a conocer más adelante. ¿Qué más podemos decir de esta partecita? Si hablamos de la resistencia a agresiones químicas, la madera está expuesta a dos tipos de agentes. Los agentes bióticos y los agentes abióticos. Agentes bióticos y abióticos. ¿Qué son los agentes bióticos? Son los agentes que atacan la madera. Atacan la madera. Los agentes bióticos son agentes que atacan la madera. ¿Qué serán los agentes abióticos? Son los agentes que degradan la madera. Degradan la madera. Dato necesario. ¿Cuál es la diferencia entre atacar y degradar? Entonces esto un poquito más vamos a ampliar para que sea fácil de entender. ¿Qué agentes atacan la madera? Tenemos primero los hongos. Tenemos los mohos. Tenemos también los insectos. Y por mencionar de los más comunes. Obviamente hay una clasificación en tipo de hongos, hay una clasificación en hongos, en mohos y en insectos. Hay una clasificación, ¿sí? Pero esto, una vez más repito, en séptimo semestre lo estudiamos más a fondo. Si nos vemos ahí, sería interesante también observar o conocernos ahí, ¿no? Encontrar nuevamente en esa materia. Agentes bióticos son los que degradan. Al decir degradar, estamos diciendo que son aquellos agentes que van a generar las condiciones óptimas para que los agentes bióticos procedan. ¿Cuáles serían? Mencionamos los más comunes. Agentes abióticos, la temperatura, la humedad, hablamos del fuego, bueno, el fuego como un agente que degrada, hablamos de los rayos UV, rayos ultravioleta, ¿sí? Vamos a ponerle en este formato. Okay. Estos vendrían a ser los agentes abióticos. La temperatura, humedad son los agentes abióticos más nocivos. ¿Por qué? Porque si tenemos una temperatura idónea y una humedad idónea, hongos, mohos e insectos tienen todas las condiciones de habitabilidad al interior de los troncos. Si hablamos de uno de los insectos más nocivos,
ustedes son los coleópteros, serían las carcomas. ¿Por qué las carcomas son las más nocivas? Pero ingeniero, las termitas también son. Ah, ya. Diferencia entre termita y carcoma, además del tipo de insecto y demás. Las termitas cuando atacan la madera, es posible observar, dejan rastros, dejan acesina. Entonces, si uno observa y dice, uy, hay termita, vamos a curar la madera y empiezan a dar algunos tipos de soluciones. Las carcomas no dejan rastro, internamente atacan y cuando uno menos se lo espera, la madera está completamente hueca. Por si hablamos de insectos, de los más agresivos serían las carcomas, porque no dejan rastro del daño que están haciendo a la estructura en madera. Bien, vamos a quedar aquí, hasta aquí. ¿Alguna duda, pregunta o comentario?